Hola, bienvenidos a este video, en el cual te voy a explicar la clasificación de los ángulos por su posición. Y de acuerdo a su posición, pues cada ángulo recibe un nombre en especial. Y para ello te voy a presentar el siguiente dibujo, en el que tenemos dos rectas paralelas y una transversal. Recuerda que las paralelas son dos rectas que nunca se van a unir, que están separadas siempre a una misma distancia, y la transversal, o también conocida como oblicua, es una recta que forma ángulos diferentes de 90 grados. Entonces, aquí vemos que se forman 8 ángulos, los cuales tengo enumerados para poder distinguir cuál es cuál. Y empezamos con la primera clasificación, o el primer tipo, de acuerdo a esta clasificación, como lo son los ángulos adyacentes. Estos ángulos son suplementarios. Recuerda que suplementarios sumaban 180 grados. Tienen un vértice y un lado en común. El vértice es el punto donde se unen las dos líneas. Y el lado en común se refiere a una misma recta en común, ¿sale? Entonces, los ángulos adyacentes son los ángulos que se encuentran en el mismo vértice, o sea, en la parte de arriba o ya sea en la parte de abajo, y comparten un mismo lado. Por ejemplo, aquí vemos que el 1 y el 2 comparten esta recta transversal, que vamos a manejarla con la letra T. Entonces, el ángulo 1 y 2 comparten la recta T, el 3 y el 4 también comparten la misma recta T, la recta transversal, y tienen vértice en común. Entonces, aquí voy a ir escribiendo todos los ángulos que son adyacentes, 1 y 2. Recuerda que este simbolito es el símbolo de ángulo, 1 y 2, y además, si los juntamos, es medio círculo, o sea, son suplementarios, suman 180 grados. Dijimos que también el 3 y el 4 comparten la recta T, 3 y 4. A esta recta la vamos a llamar S, y a esta otra recta la vamos a llamar P. ¿Sí? Las rectas paralelas. Entonces, el 1 y el 4 también son adyacentes, porque tienen vértice en común y comparten la recta S. 1 y 4. Ahora sí que el orden no importa, lo importante es tenerlos todos. Y también el 2 y el 3 comparten la misma recta S. Estos son los que tenemos en la parte de arriba, ¿sí? Esos serían los ángulos adyacentes. Y en la parte de abajo también tenemos ángulos adyacentes. Vamos nuevamente con los que comparten la recta T, que son el 5 y el 6. También comparten la recta T, pero del otro lado, el 7 y el 8. ¿Y cuáles comparten la recta P? Arriba tenemos 5 con 8. Ángulo 5 y ángulo 8. Y finalmente en la parte de abajo tenemos el 6 con el 7. Entonces, estas son todas las parejas que entre sí pueden formar ángulos adyacentes. Cada ángulo tiene dos parejas, 1 con 2 y 1 con 4. O 3 con 2 y 3 con 4, etc. Bien, entonces estos serían los ángulos adyacentes. Pasamos ahora al inciso B. Se trata de los ángulos opuestos por el vértice. Estos ángulos son congruentes. La palabra congruente en matemáticas significa que son iguales, o en otras palabras, que miden lo mismo. Aparte, comparten el mismo vértice. Entonces, nuevamente, se trata de una pareja que está en la parte de arriba, u otra pareja que está en la parte de abajo. Y también se encuentran uno enfrente del otro. Bien, en este caso, los ángulos que cumplen con esas características son el 1 y el 3, ya que comparten el mismo vértice, están uno enfrente del otro
y aparte son congruentes, es decir, miden lo mismo. Vamos escribiéndolos, 1 y 3. También en la parte de arriba, mismas características, 2 con 4. Y en la parte de abajo tenemos el ángulo 5 y 7. Y finalmente en la misma parte de abajo contamos con los ángulos 6 y 8. En este caso, pues nada más tenemos 4 parejas de ángulos opuestos por el vértice. Vamos ahora al inciso C, que dice ángulos correspondientes son congruentes, es decir, miden lo mismo, tienen diferente vértice. Ahora va a ser uno de arriba con uno de abajo, del mismo lado de la transversal. Recuerda que esta es la transversal, tiene que ser uno del lado izquierdo con otro del lado izquierdo de abajo, y por último uno dentro y otro fuera de las paralelas. Entonces ya con eso pues no cabe dudas. Si es del mismo lado de la transversal, uno está fuera y otro dentro, y tienen que ser de diferente vértice, pues es 1,5, 2,6, 4,8 y 3,7. O para más sencillo, los correspondientes son aquellos ángulos que si tú le cortas aquí, le cortamos y estos ángulos te los traes y los colocas aquí abajo en la misma posición, son los ángulos que ocupan el mismo lugar. Al hacer eso, el ángulo 1 quedaría encimado con el 5, el 2 con el 6, el 4 con el 8 y el 3 con el 7. Bien, vamos entonces escribiéndolos. Dijimos que es el ángulo 1 y 5. De este mismo lado izquierdo, el 2 y el 6. Y del otro lado tenemos el 4 y 8. Y finalmente los ángulos 3 y 7. Entonces estos ángulos miden lo mismo, ¿sale? Tienen la misma apertura. Y esos serían entonces los ángulos que son correspondientes. Bien, ahora pasamos al inciso D. Se trata de los ángulos alternos internos. Nuevamente son congruentes. Tienen diferente vértice, uno arriba, otro abajo. Uno a cada lado de la transversal. Ahora va uno del lado izquierdo, otro del lado derecho. Y por último se encuentran dentro de las paralelas. Entonces, diferente vértice dentro de las paralelas y uno de cada lado. Pues hablamos del 2 con el 8 y 3 con el 5. De ahí viene el nombre de alternos, alternados, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y la palabra interno significa que están dentro de las paralelas. Entonces no cabe duda, son el 2 con el 8 y el 3 con el 5. Y en este caso, pues nada más son dos parejas de ángulos. Los escribimos, se trata del ángulo 2 y 8 y finalmente del ángulo 3 con el 5. Esos son los alternos internos. Y si observamos, pues miden lo mismo. Ambos tienen la misma apertura. Vamos ahora con el inciso E. Se trata de los ángulos alternos externos. En el anterior eran internos, ahora son externos. Si en el anterior estaban dentro de las paralelas, ahora van a estar afuera de las paralelas. Esa va a ser básicamente la diferencia, porque todo lo demás es igual. Son congruentes, diferente vértice, uno a cada lado de la transversal, uno a la izquierda, otro a la derecha, y se encuentran afuera de las paralelas. Entonces son el 1 con el 7, y también cruzamos el 4 con el 6. También son alternados, pero repito, la diferencia que ahora son los de afuera de las paralelas. Ahora no están aquí en la parte de adentro, sino que están en los extremos, fuera de ellas. Pasamos al inciso F. En este caso son los ángulos colaterales internos. La palabra colateral se refiere a que comparten el mismo lado
y la palabra interno, que están dentro de las paralelas. Vamos a ver. Dice, son suplementarios, en este caso no son iguales, pero sí van a sumar 180 grados. Tienen diferente vértice, uno arriba, otro abajo, del mismo lado de la transversal, o sea, van a estar del lado izquierdo los dos, o del lado derecho, y finalmente están dentro de las paralelas. ¿Cuáles se encuentran del lado izquierdo y están dentro de las paralelas? Pues el 2 y el 5. Esos son los colaterales internos, 2 y 5. Y del lado derecho, ¿a quiénes encontramos? Al 3 y al 8. Bien. Y lógicamente, si hay colaterales internos, también va a haber colaterales externos. ¿Qué serían estos? Inciso G, los ángulos colaterales externos. Entonces, pues ya en automático tú ya conoces la diferencia. Pero bueno, dice, son suplementarios, suman 180 grados, tienen diferente vértice, uno arriba, el otro abajo, del mismo lado de la transversal, o están del lado izquierdo o están del lado derecho, pero en este caso van a estar afuera de las paralelas. Entonces, en los internos eran los que estaban dentro de las paralelas, ahora los externos son los que están fuera de ellas. 1,6 que tenemos del lado izquierdo, y del lado derecho tenemos el 4 y el 7. Bien, entonces hasta aquí terminamos con la explicación de la clasificación de los ángulos de acuerdo a su posición. En este video no habrá ejercicios, los ejercicios los veremos en el siguiente video, donde encontraremos ángulos, ya sea por su posición, por su medida o por cualquier otra clasificación, utilizando también lo que son expresiones algebraicas. Bueno, entonces me despido, te agradezco como siempre, espero que te haya gustado el video y que lo hayas entendido, y te sigo invitando a ver mis siguientes videos. Gracias.